¿Qué pasaría si te dijera que hubo un dios tan poderoso que fue capaz de robar el ganado sagrado del mismísimo rey de los dioses? Un dios que dominaba tanto el mundo de los muertos como el de los vivos, que podía transformarse en serpiente, lobo o toro según su voluntad. Un dios cuyo nombre fue tan temido que los cristianos lo convirtieron en el mismísimo demonio cuando llegaron a las tierras eslavas. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Veles, el dios eslavo más complejo y misterioso de todos los tiempos. Una deidad que desafió al orden establecido y cuya influencia aún podemos sentir en el folclore de Europa del Este. Prepárate para descubrir por qué este dios fue tanto venerado como temido, y cómo su historia cambió el curso de la mitología eslava para siempre. Parte 1. Los orígenes del Gran Transformador. Para entender verdaderamente quién fue el dios Veles, debemos viajar en el tiempo hasta las profundas raíces de la cultura eslava, cuando las tribus se extendían por vastas tierras desde el mar Báltico hasta los montes Cárpatos. En esas épocas remotas, cuando el mundo estaba lleno de misterios y cada bosque escondía secretos ancestrales, nació una de las deidades más complejas que jamás haya existido. Veles no era un dios común y corriente. Mientras otros dioses tenían dominios claramente definidos, él era el señor de múltiples mundos. Imagínate por un momento la complejidad de esta figura. Era el dios de los muertos, pero también de la vida salvaje. Era el protector del ganado, pero también el señor de la magia y la sabiduría. Era el guardián del inframundo, pero también el dios de los comerciantes y los viajeros. Los antiguos eslavos lo llamaban de diferentes maneras: Volos en algunas regiones, Veles en otras, pero siempre con el mismo respeto mezclado con temor. Su nombre muy probablemente deriva de la palabra que significa pelo o lana, conectándolo directamente con el mundo pastoral y ganadero que era tan importante para estas culturas. Pero espera, porque lo que voy a contarte ahora sobre sus poderes de transformación te dejará sin palabras. Veles poseía una habilidad que lo distinguía de todos los demás dioses: podía cambiar de forma a voluntad. No se trataba simplemente de aparecer de manera diferente, sino de transformarse completamente en la esencia misma de otros seres. Cuando tomaba la forma de serpiente, no solo parecía una serpiente, sino que se convertía en la serpiente primordial, la que representa el caos creativo y la sabiduría ancestral. Cuando se transformaba en lobo, encarnaba toda la ferocidad y la libertad salvaje de estos animales. Y cuando adoptaba la forma de toro, representaba la fuerza bruta y la fertilidad de la tierra. Esta capacidad de transformación no era solo un truco mágico. Era la representación física de su naturaleza dual y compleja. Veles era el dios de las fronteras, el que existía entre mundos, el que podía moverse libremente entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, entre lo doméstico y lo salvaje. Los arqueólogos han encontrado evidencias de su culto en amuletos y figurillas que datan de más de 1000 años atrás. Estos objetos muestran figuras que combinan características humanas con animales, confirmando la importancia de su naturaleza transformadora en la vida cotidiana de los eslavos antiguos. Ahora llegamos a la parte más épica de nuestra historia, el conflicto entre Veles y Perun, el dios del trueno y rey de los dioses eslavos. Esta no era una simple rivalidad entre deidades, sino una guerra cósmica que definía el equilibrio mismo del universo. Imagínate la escena. Perun, el poderoso dios del trueno, reinaba desde las alturas del cielo, controlando las tormentas y manteniendo el orden cósmico. Su dominio se extendía por los cielos, donde vivía en una fortaleza dorada rodeada de nubes de tormenta. Abajo, en los pantanos y bosques profundos, Veles construía su propio reino, un mundo de sombras y misterios donde las reglas del cielo no tenían poder. El conflicto comenzó cuando Veles, siendo el dios de la naturaleza salvaje y el caos creativo, decidió desafiar el orden establecido por Perun. Pero no lo hizo de manera directa. En lugar de enfrentarlo cara a cara, Veles utilizó su astucia y sus poderes de transformación para algo mucho más audaz: robó el ganado sagrado de Perun. Y lo que pasó después cambió para siempre el equilibrio del cosmos eslavo. Este robo no era simplemente un acto de rebeldía. En la cosmología eslava, el ganado sagrado representaba las nubes cargadas de lluvia, la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las comunidades. Al robar estas bestias sagradas, el dios Veles no solo desafiaba al dios Perun, sino que literalmente secuestraba las fuerzas que traían la lluvia y la abundancia a la tierra. La respuesta de Perun fue devastadora. El dios del trueno desató toda su furia sobre Veles, lanzando rayos y truenos que partían montañas y hacían temblar la tierra. Pero Veles era astuto. Cada vez que Perun lanzaba un rayo, él se transformaba y escapaba. Cuando Perun lo perseguía por los cielos, Veles se convertía en serpiente y se escondía bajo las raíces de los árboles sagrados.
Cuando Perún bajaba a la tierra, Veles tomaba forma de lobo y corría hacia los pantanos donde el dios del trueno no podía seguirlo. Esta batalla cósmica se repetía una y otra vez, creando un ciclo que los eslavos asociaban con las estaciones del año. Cada vez que Perún vencía temporalmente a Veles, llegaba el invierno, cuando las fuerzas del caos se retiraban y el orden prevalecía. Pero cada primavera, Veles regresaba, renovado y poderoso, trayendo consigo la vida salvaje, el crecimiento de la vegetación y el despertar de la naturaleza. Los antiguos eslavos veían en las tormentas de verano la batalla entre estos dos dioses. Cada trueno era el martillo de Perún golpeando contra Veles, cada rayo era un intento de destruir a su eterno enemigo. Pero Veles siempre sobrevivía, siempre encontraba una manera de escapar y continuar su desafío al orden celestial. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El Señor de los Mundos Ocultos. Mientras Perún reinaba en los cielos brillantes, Veles había construido su propio imperio en los lugares que otros dioses evitaban. Era el indiscutible señor del inframundo eslavo, pero su dominio era muy diferente al concepto cristiano del infierno que conocemos hoy. El inframundo de Veles no era un lugar de castigo, sino un reino de transformación y renovación. Imagínate un vasto mundo subterráneo donde las almas de los muertos no sufrían eternamente, sino que se preparaban para su próxima existencia. Era como una gran escuela cósmica donde las almas aprendían los secretos de la vida y la muerte, guiadas por la sabiduría ancestral de Veles. En este reino subterráneo, Veles aparecía en su forma más majestuosa, un gigantesco dios barbudo, cubierto de pieles de animales, con cuernos que tocaban el techo de su palacio subterráneo. Sus ojos brillaban con la sabiduría de 1000 vidas, y su voz resonaba como el rugido de todos los animales salvajes juntos. Pero su influencia no se limitaba al mundo de los muertos. Lo que voy a contarte ahora te mostrará por qué era el dios más temido por los vivos. Veles era también el maestro de la magia y la adivinación. Los chamanes eslavos, conocidos como Volkvi, eran sus sacerdotes especiales. Estos hombres y mujeres sabios podían comunicarse con los espíritus, predecir el futuro y sanar enfermedades utilizando el poder que Veles les otorgaba. Para convertirse en Volkvi, una persona debía pasar por rituales terribles que incluían experiencias cercanas a la muerte, visiones místicas y la capacidad de transformarse espiritualmente como su dios patrón. Los Volkvi vestían pieles de animales, especialmente de oso y lobo, para honrar a Veles. Llevaban bastones tallados con símbolos serpentinos y amuletos hechos de hueso y metal. Cuando realizaban sus rituales, se creía que Veles mismo hablaba a través de ellos, revelando secretos del pasado y del futuro. Pero Veles no solo se preocupaba por la muerte y la magia. Era también el protector de los comerciantes y viajeros. En una época cuando viajar era extremadamente peligroso, cuando los caminos estaban llenos de bandidos y bestias salvajes, los mercaderes llevaban amuletos de Veles para protegerse. Antes de emprender un viaje importante, realizaban rituales especiales donde le ofrecían parte de sus ganancias a cambio de un viaje seguro. Esta protección tenía sentido perfecto dentro de la lógica eslava. Veles, como dios de las fronteras y las transformaciones, entendía mejor que nadie los peligros de moverse entre mundos diferentes. Un comerciante que viajaba de una ciudad a otra no solo cambiaba de lugar físico, sino que entraba en territorios con diferentes leyes, costumbres y peligros. Veles, el gran transformador, era el único dios capaz de guiar a estos viajeros a través de todas estas transformaciones. La historia del dios Veles tomó un giro dramático cuando el cristianismo comenzó a expandirse por las tierras eslavas. Los misioneros cristianos, enfrentándose a la profunda devoción que los eslavos sentían por sus dioses ancestrales, desarrollaron una estrategia que cambiaría para siempre el destino de Veles. En lugar de intentar borrar completamente a Veles de la memoria popular, los cristianos decidieron transformarlo. Tomaron todos sus aspectos más temibles, su dominio sobre el inframundo, sus poderes de transformación, su naturaleza serpentina, y los reinterpretaron como características demoníacas. Así nació una de las transformaciones más trágicas en la historia de la mitología. Veles, el sabio dios de la transformación, se convirtió en el modelo del diablo cristiano en las tierras eslavas. Esta transformación no fue completa ni inmediata. Durante siglos, en las aldeas remotas de Rusia, Polonia, República Checa y otros países eslavos, la gente continuó venerando secretamente a el dios Veles. Pero ahora tenían que hacerlo en secreto, mezclando sus antiguos rituales con las nuevas tradiciones cristianas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque Veles encontró una manera de sobrevivir que nadie esperaba.
Los aspectos más benévolos de Veles fueron transferidos a figuras cristianas. Su papel como protector del ganado se fusionó con la veneración de San Blas, cuya festividad se celebraba exactamente cuando los antiguos eslavos honraban a Veles. Su sabiduría y poderes de adivinación se transformaron en las historias de santos ermitaños que podían ver el futuro y comunicarse con los animales. Pero la transformación más ingeniosa fue cómo Veles sobrevivió en el folclore popular. Se convirtió en la figura del hombre salvaje de los bosques, en el sabio ermitaño que ayudaba a los viajeros perdidos, en el espíritu protector de los pastores y sus rebaños. En los cuentos populares eslavos, aparecía como un anciano misterioso que podía transformarse en animal, que conocía todos los secretos de la naturaleza y que ayudaba a los héroes en sus aventuras. Las tradiciones navideñas eslavas también preservaron elementos de Veles. La costumbre de disfrazarse de animales durante las celebraciones de invierno, las danzas rituales donde los participantes imitaban movimientos de serpientes y lobos, y los cánticos que hablaban de transformación y renovación, todo esto era una forma de mantener viva la memoria de Veles bajo el disfraz de festividades cristianas. Incluso hoy en día, en algunas regiones rurales de Europa del Este, los pastores continúan realizando rituales que claramente derivan del culto a Veles. Antes de llevar su ganado a pastar en primavera, realizan ceremonias donde piden protección para sus animales. Aunque ahora invocan a santos cristinos, los rituales, las palabras y los gestos son los mismos que sus ancestros utilizaban para honrar a Veles hace más de 1000 años. La historia de Veles nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del cambio y la adaptación. En un mundo donde todo se transforma constantemente, donde las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se difuminan, Veles representa la sabiduría de aceptar el cambio como parte fundamental de la existencia. Su legado va más allá de la mitología eslava. Veles encarna conceptos universales que todas las culturas humanas han reconocido: la necesidad de equilibrio entre orden y caos, la importancia de honrar tanto la vida como la muerte, y la sabiduría de entender que toda transformación, aunque dolorosa, es también una oportunidad de crecimiento. Y la historia del dios Veles nos recuerda que ninguna fuerza verdaderamente poderosa puede ser completamente destruida, solo transformada. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos y transformaciones, podemos aprender de la sabiduría del dios Veles. Él nos enseña que el cambio no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro. Que en los momentos más oscuros, cuando parece que todo lo que conocemos se desmorona, ahí es precisamente donde encontramos las oportunidades más poderosas para renacer transformados. La historia del dios Veles es solo una de las fascinantes historias de dioses y héroes que compartimos en este canal. Si te ha gustado este viaje por la mitología eslava, si has sentido la misma fascinación que nosotros por estas historias ancestrales que siguen resonando en nuestros corazones, entonces te invito a que te suscribas a Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos nuevas mitologías, desenterramos secretos ancestrales y descubrimos cómo estas historias milenarias siguen siendo relevantes en nuestro mundo moderno. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploraremos más dioses eslavos, sus batallas épicas y sus legados eternos. Dale like a este video si Veles te ha impresionado tanto como a nosotros, compártelo con alguien que ame las historias épicas, y déjanos en los comentarios qué otro dios o héroe te gustaría que exploremos en nuestro próximo episodio. Recuerda, como Veles nos enseña, toda transformación es una oportunidad. Y tu suscripción a nuestro canal es el primer paso en tu propia transformación hacia convertirte en un verdadero conocedor de las historias más épicas de la humanidad. Y también te recomiendo este video de quién es el poderoso dios celta Dagda y qué pasó con los gigantes. Nos vemos en el próximo video, amigos.